Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, soy la doctora María Fernanda Serna, Fer Serna. Yo les voy a platicar el día de hoy sobre en qué consiste una clínica de dolor. La clínica del dolor en sí, en el estado, en todo el estado, no existe oficialmente. Es importante que tengamos esto en mente porque no tenemos la cultura y aparte es un síntoma hoy en día conocido como un signo vital en esa categoría está actualmente en signo vital, tal como la frecuencia cardíaca, como el respirar, así de importante es. Entonces, categóricamente, el estudio del dolor implica hacer todo un diagnóstico, siempre la primicia es la clínica, entonces interrogar el historial, la exploración, qué sitio nos duele, desde cuándo, todo esto es muy importante dentro del plan de estudio. Secundariamente, imágenes, laboratorios, tenemos muchas enfermedades sistémicas que nos producen dolor, sin embargo, a veces son detonantes, desencadenantes, o nos enmascaran otros procesos que también nos van a producir dolor. Actualmente, un tema muy grave, el diagnóstico de cáncer, en conjunto va muy de la mano y debe ir con el tratamiento del dolor, tanto porque el cáncer en un alto porcentaje, todos nos producen dolor, ya sea secundario al mismo o el propio proceso, tal es un tumor, el tamaño del tumor que comprima directa o indirectamente nos va a generar alguna incomodidad dependiendo también de la severidad. En cuanto al plan de estudio, tenemos que conocer sobre las cuestiones del paciente, sobre todo sus laboratorios, imágenes. Dentro del consultorio cuento con un ultrasonido de alta resolución, en lo cual me permite hacer como una herramienta diagnóstica y al mismo tiempo terapéutica, porque puedo hacerte en tiempo real y en forma dinámica, no estática, como son las fotografías que tomamos, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, es una impresión estática de tu interior, de alguna manera, por así llamarlo. El ultrasonido es una herramienta que, si bien tiene limitantes, no está contraindicado en ningún caso. Entonces, al ser de alta resolución, nos permite poder observar el interior de tu cuerpo, poder observar el nervio. Nos limita la función del mismo porque es únicamente ver la imagen. Entonces, si el dolor está derivado por una compresión, un aumento, ya sea, le llamamos nosotros extrínseco o intrínseco, o sea, el propio nervio está modificado o hay algo que, por así decirlo, lo comprime, ¿no? ¿Qué herramientas usamos para diagnosticarlo y al mismo tiempo lo trata? Es, bloqueos. Pueden ser, si el dolor está derivado por así llamarlo, malestar del propio nervio, se bloquea el nervio específico y podemos utilizar esta herramienta de ultrasonido de alta resolución para ver el nervio, y usamos analgésicos, que estos, bien de acuerdo a la concentración, son anestésicos locales. A una baja concentración no producen anestesia, producen analgesia. Podemos utilizar también opioides, podemos utilizar esteroides. También no están contraindicados y no es malo si se usan por tiempo muy limitado. No los recomiendo más de 3 días a los AINES. También
puedo usar en tiempos prolongados analgésicos que no son anestésicos, no son opioides, no son AINES y no son esteroides, todo lo contrario. Esto es, pueden ser glucosa, puedo usar sulfato, puedo usar otras sustancias de uso crónico para infiltraciones subsecuentes sin causar daño y también alivian el dolor, dependiendo del sitio o el sitio del nervio donde se administren. Dependiendo de criterios y las necesidades, sobre todo del paciente, siempre tiene que ser la primicia el paciente. No se atienden imágenes. Nuestra primicia no son imágenes, no son tomografías, no resonancia, es la persona. Entonces, si el dolor está derivando en algún sufrimiento, tienes y estás obligado a aliviar el dolor. Esto puede ser regenerando su función, regenerando al mismo, ayudando, acelerando a que este nervio se recupere, porque nosotros nos regeneramos constantemente, o esto a través de medicina regenerativa, que también es una alternativa que hago, o podemos utilizar neurolíticos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Destrucción de este nervio que está pues funcionando caóticamente y por eso nos origina dolor. ¿Qué sucede? Que pues el cuerpo es tan perfecto que ante cualquier estrés, situación, vamos a remarcar la palabra estrés, se expresa en dolor. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que contrarrestar, porque cuando este dolor ya deja de protegernos, ya es algo no benéfico. Entonces, debemos de disminuirlo a toda costa y destruimos el nervio. Algo importante es que el nervio no se puede destruir por siempre. Siempre tiendes a regenerar. Entonces lo harás lento o aceleradamente, dependiendo de qué tipo de metabolizadores seamos cada uno. Sin embargo, a veces por eso hacen procedimientos adecuados en todas las partes, en muchas partes del país, y hacen procedimientos en los cuales destruimos el nervio. Muchos especialistas nos dedicamos a ello, llámese neurocirujano o ortopedista, cirujano de columna, o en mi caso los algólogos intervencionistas. Solemos destruir el nervio, ya sea con sustancias o por radiofrecuencia, y al hacerlo, al hacer que deje de funcionar, solo lo hará temporalmente porque tiende a restablecer su función. ¿Cuánto va a durar este tratamiento? Depende del grado de recuperación del paciente. Entonces, a veces son tratamientos no muy sustentables. Una radiofrecuencia puede ser un poco accesible para aliviar el dolor en muchas personas, pero es temporal. 2 años. Lo mínimo que llega a durar son 6 meses, máximo 2 años. Entonces, puede ser de utilidad, pero no para todos. En mi caso, la neurólisis, un ejemplo de los medicamentos que utilizo es el fenol, dependiendo del sitio que te duela, y es bueno, bonito, barato, con guía ultrasonográfica. Es como guío en tiempo real mi aguja a través del interior del cuerpo, donde yo observo que necesito y requiero el medicamento. Entonces es algo que se hace en tiempo real, se corrobora. Hay una función del ultrasonido que es Doppler, color. Entonces la utilizamos de rutina para saber si existe por ahí un vasito, una arteria importante que no pase desapercibida, para que no la lastimemos, no la dañemos y la evitamos. Entonces son procedimientos guiados principalmente por ultrasonido, y como se están haciendo en ese momento es muy bajo, casi nulo el grado de falla. Es bien importante recalcar que es difícil tratar el dolor de personas que lo han padecido 10 años, 20 años, 30 años, porque estás en contrarreloj sobre una persona en la cual al final de cuentas la neurona y todo su sistema de sensibilización está sobreestimulado. Entonces
con una inyección sería imposible contrarrestar estos efectos. Entonces, muchas veces se requieren infiltraciones subsecuentes, absolutamente necesarias, indispensables. Es un manejo y un tratamiento, considero, noble, porque a final de cuentas hoy en día el permitir que alguien tenga dolor es una forma moderna de infringir tortura. No puedes dejar que en la actualidad alguien tenga dolor, porque a final de cuentas hay 1000 herramientas que no quieren AINES, que no quieren opioides, que no quieren esteroides. Hay más. O sea, no hay excusa para no hacer un estudio correcto. A veces queremos a todo ponerles un nombre y un apellido. A esto nosotros médicamente le llamamos diagnóstico. A veces no tenemos uno, pero no te puedes esperar a ponerle nombre y apellido a alguien que está sufriendo antes de tratar el dolor. Nos suele pasar muy frecuentemente en el paciente oncológico que queremos ponerle el tumor primario, nombre, apellido, tipo celular, variante, y la persona está sufriendo. Entonces, todo esto tiene que ser en conjunto. Muchas veces nosotros decimos, vamos a tratar el dolor, y cuando dejamos de curar, por ejemplo, los pacientes oncológicos nuevamente están en una fase a veces terminal. Terminal no quiere decir agónico. Terminal quiere decir que, bueno, ya no está en una fase en la cual garanticemos que es curativo lo que vayamos a hacer, pero a final de cuentas está vivo, está íntegro, solo el tipo de célula que ahora sí que detonó su enfermedad, cáncer, no existe o no está en una fase de curación porque tiene 1000 recaídas, pero no nos debemos de olvidar de manejar en conjunto el dolor. Consideramos signo vital. El omitir el tratamiento es infringir tortura. Hoy en día tenemos 1000 herramientas para contrarrestarlo. Tal vez no podemos quitarlo, pero sí podemos disminuirlo, podemos hacerlo tolerable, y no solo a través de mis herramientas. Puede ser, te haces ayudar del psicólogo, del psiquiatra, no porque la persona no le creamos o esté mal, sino porque si esta persona toma medidas, por ejemplo, desde respirar, desde hacer conciencia de su dolor, qué lo origina, qué lo aumenta, qué lo disminuye, puede hacer modificaciones en su conducta para ayudarnos a que estas infiltraciones, sean más efectivas, duren más, las hagamos menos frecuentes, pero tenemos muchas herramientas para ayudar a las personas que padecen todo tipo de dolor, desde enfermedades sistémicas, fibromialgia, sumamente importante disminuir o hacerlo tolerable, ya que son enfermedades que no tenemos una cura. La neuropatía diabética, que gran parte de los pacientes con diabetes la padecen, así como entre otras enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, que si bien es cierto no debe ser solo un paciente reumatológico, sino debe manejarse en conjunto. Entonces, hoy en día la tendencia del manejo del paciente tiene que ser no solo multidisciplinario, sino transdisciplinario. Un paciente que se va a operar de cirugía de columna por hernia discal o lesiones importantes, fracturas, no solo lo debe ver el cirujano de columna, podemos asistir al cirujano de columna y en este caso brindar un bloqueo analgésico que bien es un efecto transitorio, pero hace posible que el paciente esté manejando su problema que le está ocasionando dolor, sea cual sea, pero mientras lo protocolizan para cirugía, mientras lo hacen que logre llegar a la misma en las mejores condiciones, o que simplemente es un paciente tan complejo con un problema cardíaco, un problema pulmonar, la columna, el segmento o los segmentos que sean estos,
candidato a una cirugía de columna curativa, pero el paciente no está en condiciones idóneas o las mejores condiciones para operarse, porque su propia cardiopatía o neumopatía no lo van a permitir, hace que la cirugía sea demasiado riesgosa. Muchas veces, es absolutamente indispensable operar. Sin embargo, podemos asistir al paciente, al neurocirujano, al cirujano de columna, a que sea más llevadero todo este proceso que engloba el paciente, sobre todo para evitarle el sufrimiento, ya que al final de cuentas le van a hacer una cirugía que ya tiene el paciente un estudio, un diagnóstico, si es, por así llamarlo, curativa, porque es candidato, pero por alguna razón su cirugía está programada en un momento que pues implica días, semanas, y el paciente en este instante está sufriendo. Entonces podemos hacerle su espera un poco llevada. Bien, muchas gracias. Espero haberles sido de utilidad en cuanto a la información mínima, indispensable, que representa una clínica del dolor, no solo para la comunidad en general, sino para la comunidad médica. A veces el colega puede apoyarse de nosotros mientras continúa haciendo su labor, por ejemplo, reumatología, cirugía de columna, neurocirugía, neurología, todos. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.